vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Muy bien. De nuevo, ¿no? Se supone, porque el que tiene oídos, ¿para qué sirven los oídos? Para oír. Pero el problema es que el hombre desde la caída está con el oído espiritual cerrado, muerto. ¿Se dan cuenta? Dios tiene que dar esa vida y abrir ese oído para que pueda entender espiritualmente. Tiene que darles esa vista espiritual, ese corazón espiritual, esa mente espiritual y esa vida espiritual para que entiendan lo espiritual, ¿no? Y acomoden lo espiritual a lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Pero sin el ministerio pedagógico del Señor y del Espíritu Santo es imposible que podamos entender las verdades profundas del reino. Evidentemente el mensaje central puede llegar a cualquier persona, pero que ese mensaje, que esa doctrina abra los corazones, solo Dios puede hacerlo, ¿no? Muy bien. Mateo 13, 11 al 15. Esconder la verdad de los que no querían entender o aceptar la verdad. Mateo 13, 15. Él respondió y les dijo: ¿por qué a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Porque eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha agrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sané. Por favor, apaguen la cámara, no nos conviene que escuchen los que están virtual. No puedes reemplazar la presencialidad, ninguna plataforma virtual. Hay una ventaja bastante grande en pasar clases de forma presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden preguntar, ¿sí o no? Se les puede absolver la duda. Virtualmente es mucho más difícil, ¿no? Es otra cosa cara a cara, estando presente uno frente al otro. Análogamente, vos me estabas riendo cuando leía, mi hermano, me estabas riendo pensando en eso, ¿no? Y análogamente hablando, es lo mismo, pues. Las multitudes escuchaban, y lo poquito que tenía, a los pocos minutos, ya había desaparecido. Mientras que estaban más cerca, podían retener más, y al preguntar, eso que tenían se multiplicaba, porque el Señor les explicaba. ¿Se dan cuenta? Y ese conocimiento se posicionaba no solamente en su mente, sino en su corazón. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ese propósito de las parábolas, ¿no? Eso nos muestra que tenemos que tener plena dependencia de Dios y del Espíritu Santo. Podemos tener mucha erudición, mucho conocimiento, pero solamente el Espíritu Santo nos va a dar esa sabiduría para poder entender las verdades más profundas de la doctrina, ¿no? ¿Se dan cuenta? De esas riquezas de la palabra de Dios. ¿Ya? Cumplir las profecías tocantes a su persona. Mateo 13, hermano, versículo 14, luego se va al 17, luego al 35. Amén. ¿Cómo está? En el Evangelio de San Mateo 13, 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y huir de lo que huís y no lo oyeron. 35.
para que se cumplase lo dicho por la profeta cuando dijo: abriré las parábolas de mi boca y declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien, muchas gracias, hermana. Desde el cautiverio babilónico, desde que el reino del sur fue llevado al cautiverio en Babilonia por 70 años, y mediante el periodo del imperio medo-persa retornaron a la tierra prometida, en ese periodo intertestamentario, atiéndame por favor, lo que ha ido creciendo era esa expectativa y ese deseo. ¿De qué? Del Mesías, del Cristo, del libertador. Así como Dios había levantado un Moisés para levantar y liberar a Israel de la esclavitud de Egipto de 400 años de forma poderosa, destruyendo al imperio al primer imperio más grande de su tiempo, y al faraón, con 10 plagas que pusieron en ridículo a los 16 padres de los egipcios. De la misma forma ellos querían, ¿no?, que la etapa de los gentiles, que el reinado gentil fuese destruido, porque ellos eran esclavos de Roma, como habían sido esclavos de los babilonios, de los medo-persas, de los griegos y en ese tiempo de los romanos. Aunque dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Se dan cuenta cuántos ellos estaban? Habían nacido como nación, como esclavos. En la esclavitud de Egipto Dios hizo una gran nación y cumplió ese elemento del pacto con Abraham, de hacer una gran nación de los 75 hombres que ingresaron a Gosén junto con Jacob y sus 12 hijos, ¿no? ¿Y cuántos salieron? De 2,5 a 3,5 millones de personas. Una gran nación, ¿se dan cuenta? Entonces, esperaban ellos eso. Tenían una expectativa totalmente diferente. Querían un Mesías, un general poderoso, un rey que entrase con caballos y con sus tropas y destruyese el imperio romano. Pero ¿cómo vino el Señor Jesucristo en su primera venida? En Isaías, por ejemplo, que se denomina el Evangelio del Antiguo Testamento, de una forma mucho más prominente, amplia, se dan profecías en cuanto a los dos advenimientos de Jesús. Pero ellos no podían entender. Lo que ellos esperaban que era un Mesías poderoso, juzgador, destructor y que destruyese a las fuerzas gentiles. Pero él vino no en su primera venida a liberar del poder político, sino de un opresor y de un esclavizante peor. ¿Cuál es? El pecado. Ha dado una liberación espiritual, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y vino en humildad a morir de forma sustitutiva, haciéndose hombre como Dios y muriendo, llevando los pecados, resucitándonos y liberándonos de la esclavitud del pecado. Esa esclavitud del pecado que realmente es la más opresora, ¿no?, y la más destructiva. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no querían ese tipo de mesías. Y es por eso que no los recibieron y no tenían esos deseos ni esa expectativa. Entonces el mensaje realmente siempre iba a saco roto, ¿no?, por la disposición de los corazones y por las expectativas totalmente contrarias. Es como hoy en día. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué le dicen? ¿Cómo evangelizan? Convertite, te va a ir bien, chao problemas, chao enfermedad, chao dolor, chao deudas, ¿no ven? Tu vida va a ser un lecho de rosas, todo te va a ir bien. Es un evangelio diferente, es un evangelio maldito, no es el evangelio bíblico. Y en esencia, las personas, ¿por qué llegan a las iglesias? Porque quieren ese Cristo, ¿no ven? Y quieren ese cristianismo. Pero, ¿ese es el evangelio? No, no es el evangelio, ni por si acaso se dan cuenta. Entonces, el evangelio verdadero lo van a rechazar. Y al Cristo que vino a darnos salvación, igual lo van a rechazar, porque tienen otra expectativa, ¿no? Tienen otra esperanza. Seguimos. Las parábolas, reglas para interpretar las palabras. Determine el propósito de la parábola. ¿Cómo va a determinar el propósito? ¿Por qué esa parábola fue narrada? ¿Por qué el Señor Jesucristo utilizó este género, esta figura literaria en ese contexto? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo voy a saber cuál fue el motivo? ¿Cómo voy a saber el propósito? ¿Cómo voy a saber el por qué? ¿Cómo? Estoy evaluando, ya hemos ido viendo. Los que respondan van a tener puntos en su evaluación diaria. No es de lo que en serio. Y hemos visto, les he dicho, ¿no ven? Sobre todo las clases presenciales. ¿Cómo es?
Señor Jesucristo utilizó esta forma de narración, esta forma de enseñanza. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo me va a mostrar mediante el contexto anterior, posterior, inmediato, ¿lo ve? Testamentario, etc. ¿Cómo te estamos repasando? Todo eso tienen que dominar, todo eso va a entrar en exámenes y está en su texto. ¿Ya? Perfecto, todo eso va a entrar. Es que todo eso tenemos que aplicar cuando vamos a interpretarlo, ¿eh? Si es que tomo simplemente la parábola, no voy a poder entender de forma correcta, ¿no? Debo entender porque, de nuevo, no necesitan tomar foto. Mándenme un mensaje, esta tarde misma yo les voy a enviar las diapositivas, ¿ya? Lo que no están en las diapositivas, eso sí anoten, ¿ya? Yo les voy a enviar todas las diapositivas, no se preocupen. Y en su texto también está, pero aquí está mucho más, se complementa todo, pues, ¿ya? De 3 cosas yo tomo el examen: texto, diapositivas y lo que explico. ¿Ya? Perfecto. Entonces, de nuevo, el contexto me va a indicar por qué el Señor Jesucristo realizó ese tipo de enseñanza. ¿Ya? No solamente en palabras. El contexto determina todo. ¿Ya? El contexto me da una buena interpretación, el contexto determina la idea principal, el contexto es bien fundamental. Un versículo fuera de contexto es un pretexto, pero la falsa herejía y la falsa doctrina y la falsa interpretación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Siempre el contexto. No se olviden, un versículo siempre está en medio de varios versículos. ¿Dónde comienza esa idea y dónde termina? Hoy o la siguiente vamos a ir viendo, por ejemplo, ya les voy a ir enseñando algo de los conectores. Cómo de forma natural la Biblia tiene divisiones naturales, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se olviden, los capítulos y versículos no son inspirados. 12 siglos después recién se dividió en capítulos y posteriormente en versículos. No son inspirados y están mal divididos. Muchas veces en vez de ayudar, estorban. ¿Por qué? Porque cortan ideas. Cortan ideas. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí como de una forma bastante clara. ¿Ya? Perfecto. Determina el propósito de las palabras. El mismo propósito le va a dar la idea principal, la verdad espiritual. ¿Ya? Porque con ese propósito está enseñando, ¿ven? Para enseñar esa verdad espiritual, utilizando una historia desde nada. Asegúrese de explicar todas las partes de la parábola de acuerdo con su propósito. De nuevo, todo está regido por el propósito. ¿Por qué el Señor Jesucristo enseñó con parábolas? ¿Qué quiso enseñar con esa parábola? ¿Ya? Y todos los elementos de la parábola van a contribuir a enriquecer eso. ¿Se dan cuenta? No estoy alegorizando, de nuevo, no le estoy dando significados ingeniosos a cada parte, sino estoy colocando puntos de referencia. Puntos de referencia. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en la parábola del sembrador, los tipos de terrenos, diferentes tipos de corazones. De 4 terrenos, 3 no dieron fruto, o dieron un fruto superficial, no real. Solo uno dio fruto, ¿no ven? Y cada terreno, ¿qué simboliza? Corazones. ¿Qué es la semilla? La palabra. El sembrador, Dios. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Estoy viendo puntos de referencia. Y esos puntos de referencia me van a dar. ¿Qué me van a dar? La verdad espiritual. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad espiritual en la parábola del sembrador? ¿Quién me lo lee? Mateo 13. Y la parábola del sembrador. Amén, pastor. Adelante. Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Veámoslo la interpretación más en el contexto posterior del mismo capítulo. El Señor Jesucristo interpreta esa parábola en el mismo capítulo. Por eso, ahí tenemos el primer principio, ¿no? De hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que está oscuro en un lugar es mucho más claro en otro lugar. Adelante, hermano. ¿Qué capítulo? Capítulo 13, donde dice la interpretación de la parábola. 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. Hermana, dice el versículo 18. 13, 18. Hasta el 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pregunta: ¿la buena tierra se da por casualidad? No. ¿Qué hay que hacer para que un terreno sea fértil, sea bueno, sea propicio para dar una cosecha abundante? Hay que prepararla, ¿no? Es lo mismo del corazón. Desde la caída, el corazón del hombre, ¿cómo está? Totalmente caído, totalmente afectado por el pecado, muerto espiritualmente, insensible a lo espiritual. Tiene que haber depravado, corrupto. Tiene que haber una obra de la palabra mediante el Espíritu Santo para que la disposición cambie. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿O qué dice Pablo en Romanos 3:9? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Después da una enumeración de pasajes del Antiguo Testamento, ¿no ve? Que muestra la condición del corazón humano y de la persona afectada por el pecado. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni siquiera uno, y va manifestando la condición totalmente pecaminosa. Ahí está la segunda evaluación de Dios del género humano. La primera está en Génesis 6:5, ¿no ve? Que todo el propósito, todo el corazón, el sentir del hombre, ¿qué es? De continuo hacer el mal. Y esa evaluación es antes del diluvio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la verdad de la parábola del sembrador? Dios tiene que preparar ese corazón. Dios tiene que transformar ese corazón. Dios tiene que cambiar ese corazón mediante la palabra y el Espíritu Santo para que ese corazón pueda recibir la palabra y dar fruto. ¿Por qué? Porque por naturaleza, desde la caída, nuestro corazón está totalmente caído, totalmente pervertido, totalmente corrompido. ¿Sí o no? Y véanme todos los pasajes que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, y esto va justo con el 3. Las parábolas ilustran las doctrinas, no se usan para enunciarlas. Lo que yo les he dicho en cuanto a la verdad central de esta parábola, no es que yo estoy estableciendo una doctrina por
Romanos 3, del versículo 9 hasta el 19, y Génesis 6, versículo 5, donde es la evaluación de Dios de la condición del género humano después de la caída, ¿no? De nuevo, yo no puedo establecer una doctrina por una parábola, ¿ya? No se puede establecer ninguna doctrina por parábolas. Las parábolas simplemente ilustran doctrinas ya establecidas por toda la Biblia, ¿ya? Nada más, ilustran. No inician, no fundamentan, ¿ya? Perfecto. Cuidado que quieran establecer doctrinas con parábolas. No. Es como querer establecer doctrina con hechos, ¿ya? Hechos es un libro histórico y un libro de transición. Hay cosas que ocurren de forma única y no ocurren más. No puedo establecer con ese libro de transición doctrinas permanentes, ¿no? Hay cosas que ocurren una sola vez durante el periodo apostólico y fundacional de la Iglesia y que no volverán a pasar. Entonces no se puede establecer doctrinas en base a eso. Valide la enseñanza principal de la parábola con la enseñanza directa de las Escrituras. Hemos interpretado y hemos sacado una verdad. Esa verdad que hemos sacado se va a verificar si es bíblica, si la interpretación es correcta. ¿Cómo? Si va en armonía con toda la Escritura. O sea, toda la Escritura enseña esa doctrina. Y si no enseña esa doctrina, nuestra interpretación es falsa e incorrecta. ¿Perfecto? O sea que lo que hemos sacado de esa parábola tiene que ir en armonía con toda la enseñanza bíblica. ¿Perfecto? Usted no puede hacer una doctrina con un versículo, ¿o puede? Es falso. Si un pasaje va en contra de toda la enseñanza de la Biblia, lo más seguro es que yo he interpretado mal ese pasaje. ¿Se dan cuenta? No puedo hacer una doctrina de un pasaje. Tampoco puedo hacer una doctrina mediante la verdad espiritual supuesta que he extraído de esa parábola. Esa verdad tiene que ser evaluada a la luz de toda la Escritura y si sustenta esa enseñanza. De nuevo, una parábola solamente ilustra las doctrinas, no las establece ni las fundamenta. ¿Ya? Clarito, ¿no ves? Interpretación de las parábolas. Paso 1. Se debe tomar en cuenta la estructura de la parábola formada por la ocasión, eso que hemos visto en el esquema, ¿no ves? Ahora desarrollemos, ¿ya? O sea, ¿cuáles son los pasos para poder interpretar una parábola? El paso 1, se debe tomar en cuenta la estructura de la parábola formada por la ocasión. Toda parábola fue enseñada en un contexto propio, ante cierta pregunta, necesidad o expectativa de los oyentes. Las parábolas y los géneros literarios no escapan de esta regla, que rige toda interpretación de todo pasaje, ya sea literal o figurado. Utilicemos hermenéutica general o hermenéutica especial. ¿Qué implica? Toda la sección de la Biblia ha sido revelada y ha sido inspirada en lenguaje escrito en un contexto histórico. Algo estaba pasando. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué error había en esa comunidad? ¿Era doctrinal? ¿Era práctico? ¿Por qué Dios revela su persona, su obra? ¿Qué quiere corregir? ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre tenemos que ir a averiguar ese contexto. ¿Ya? ¿En qué contexto se da esta parábola? Para poder interpretar de forma correcta. Si no, vamos a interpretar de forma incorrecta. Si nos vamos directamente a la parábola. ¿Ya? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué propósito? ¿A qué comunidad? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? ¿Por quién? Todo eso. ¿Ya? No se olviden nuestros amigos, ¿no ven? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Siempre tenemos que bombardear al texto con las preguntas. ¿Ya? Ahora, muchas veces el texto no nos va a responder todas las preguntas, ¿no? Pero nos va a responder gran parte. ¿Perfecto? La narración
narración. La narración es la parábola misma, ¿ya? O sea, es una parábola que hay que identificar que es una parábola. ¿Perfecto? A eso se refiere la narración. La aplicación o lección espiritual. La aplicación es la lección espiritual concreta para el oyente o el lector. De nuevo, una parábola solo tiene una verdad espiritual. Todo pasaje de la Biblia solo tiene una interpretación. No son varias. No es tu interpretación, la tuya y la mía. No. Toda sección de la Biblia tiene una sola interpretación. Eso es lo complejo, ¿no? Ver, encontrar esa interpretación. Ahora, otra cosa es la aplicación. Después que he interpretado de forma correcta y he sacado, no he metido, he extraído la interpretación del texto, contextualizo y recién aplico a mi vida o a la vida de la comunidad que me escucha. Hay una sola interpretación de la escritura, toda la escritura tiene una sola interpretación, aunque puede tener varias aplicaciones. ¿Ya? ¿Perfecto? No confundes, no se olviden, pregunta de examen. Toda sección de la Biblia tiene una sola interpretación, aunque después de la contextualización puede tener varias o múltiples aplicaciones. ¿Ya? Es lo mismo en las parábolas. La parábola ilustra o enseña una sola verdad espiritual, una sola. ¿Ya? Una sola, no varias, una. Eso es lo difícil, ¿no? Hallar esa verdad espiritual. Sacar la interpretación bíblica. Por eso la hermenéutica es una labor ardua, laboriosa, esforzada y bastante trabajosa. ¿No? No es cualquier cosa. Es fácil abrir la Biblia, leer y lo que he entendido. O lo que has entendido es totalmente contrario a lo que dice. ¿Lo hacemos? Paso 2. Se debe recordar que normalmente trata de ilustrar una sola verdad central. De nuevo, enfatizando, ¿eh? Una sola verdad central. Y que los varios detalles son solo adornos o son puntos de referencia. ¿Ya? ¿Perfecto? Cuidado. Cuidado que le estén dando significado a todo. ¿Ya? Eso se llama alegorizar. Otra cosa es puntos de referencia. De nuevo, en la misma historia hay puntos. Como lo que les dije, la parábola, por ejemplo, del publicano y el fariseo, ¿cuáles son los puntos de referencia? El publicano y el fariseo, pues. ¿Sí o no? El publicano y el fariseo. Y el mismo texto me da, y la misma narración me da, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, ¿qué hacen? De la moneda perdida, a la mujer le dan un significado, a la moneda otro significado. No. Eso es alegorizar. Y eso simplemente es tu fantasía que le está dando diferentes significados a cosas que nada que ver. ¿Ya? Yo estoy utilizando los puntos de referencia que la misma escritura me está dando. Y para eso debo utilizar el contexto. El contexto. ¿Qué personajes están involucrados? ¿A qué público narró esa parábola? ¿Con qué propósito? ¿Se dan cuenta? Es bien importante esas cosas, ¿ya? Se debe recordar que normalmente trata de ilustrar una sola verdad central y que los varios detalles son solo como adornos. Si observamos cuidadosamente las 3 parábolas del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, notaremos lo siguiente. La parábola de la oveja perdida concluye con la expresión: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El problema es que no hay ningún justo. ¿Ya? Háganme sus Biblias en Lucas 15. Lucas 15.
¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Júntense en grupos de 4 y uno de 3. El grupo de 3, la primera parábola. Los grupos de 4, a ver quién hace la parábola del hijo pródigo. ¿Ya? Aquí están 4. ¿Ya? Acá, ¿cómo se van a reunir? Ya, ellos van a hacer la parábola del hijo pródigo. La parábola más aquí veo a los capísimos, los caperusos. Y los de 3 hacen la parábola de la moneda. La otra de la oveja perdida. Ahora no se olviden, atiéndanme. Puede que el contexto no esté en el contexto inmediato. Puede que esté en el contexto mediato. ¿Qué es el contexto mediato? En otro capítulo. ¿Lo ven? Inmediato es el que está rodeando al versículo en el mismo capítulo. Mediato es el que está en el capítulo anterior o el capítulo posterior. ¿Ya? Tienen que ver la ocasión. ¿Por qué el Señor Jesucristo narró esa parábola? Aún tal vez tendrán que ir hasta Lucas 1. Trabájenme, por favor. Quiero una sola hoja. Es un trabajo de hoy. Quiero una sola hoja donde estén sus resultados. Me van a leer y luego me van a entregar. El grupo de 3 sobre la moneda perdida. Este grupo sobre el hijo pródigo perdido. Acá el otro grupo de 4 sobre la oveja perdida. ¿Cuál es la moneda? Venga, hermana, acá por favor, no sea tímida. Las hermanas tienen cara de malosas, pero no son. La hermenéutica es práctica. Desde hoy día ya vamos a comenzar en las presenciales a trabajar un poquito más. Y en virtuales vamos a hacer más teoría, ¿no? En una hoja todas sus conclusiones y se escogen un representante para que pase al frente, ¿ya? Y vea y que lea sus conclusiones. No se olvide con sus nombres tiene que ir. Lo mismo, por favor, en virtuales vayan a hacer su tarea. No se olvide este trabajo en grupo.
no se olviden, para interpretar una parábola, tienen que ver el propósito por el cual el Señor Jesucristo narró esas parábolas. Por ejemplo, hallar el propósito de estas tres parábolas está bien sencillo, ¿verdad? ¿En qué contexto está? ¿En qué contexto está? ¿Por qué el Señor Jesucristo narró estas tres parábolas? De la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. De nuevo, tienen que ver primero el propósito. ¿Por qué el Señor Jesucristo narró estas parábolas? ¿En qué contexto está la respuesta? No cometan el error de directamente ir a la parábola e interpretarla. Una vez que tienen la parábola ya establecida, vean por qué el Señor Jesucristo utilizó esta parábola o estas parábolas. ¿Por qué? Y el contexto inmediato les va a decir. ¿Cuál es? Pero, ¿cuál es? Léamelo. Sería del capítulo 14, del 25 al 33. Y si me lo lee el 15:1. ¿Lo ves? Adelante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces él les refirió esa parábola diciendo: ¿cuál es el contexto? Los fariseos, los escribas y doctores de la ley se creían muy buenos, ¿no ven? Muy piadosos. Y realmente que tenían su lugar en el reino de Dios. Y cuando ven que los publicanos y pecadores se acercan a Jesús, ¿qué hacen? No dan gracias a Dios por su misericordia, sino más bien juzgan a Jesús, ¿no ven? Este pecador un poco más camina con publicanos, con pecadores y con prostitutas. Y ese es el contexto que les narra esa parábola. ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Ocurría de que los fariseos y escribas se creían perfectos y hacían una comparación de cómo un hombre tan sabio, tan santo, puede estar con pecadores. En vez de estar con ellos, ¿no ves? Juzgaban a los pecadores y simplemente los condenaban como si no fueran merecedores de nada, salvo del juicio y la condenación, ¿no? Es ese contexto que hace eso, ¿no? Muy bien, hermanos. No se olviden, cuando lean su Biblia tienen que entenderla. No solamente es leerla, tienen que entenderla. De nada sirve si no la entienden. Los fariseos acusan al Señor Jesucristo de andar con pecadores y publicanos
vez de andar con nosotros que somos tan buenos. Hay un libro, Vivir en el Poder del Evangelio, de James Cross, que dice que se mueran los buenos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Pero quiénes son los buenos? No, ¿quiénes son los buenos? No. ¿Sabe quiénes son los buenos? Los fariseos, los que se creen buenos, los que se creen piadosos, que oran, que ayunan, que diezman, que se vuelvan los buenos, ¿ven? ¿Nosotros cómo somos? ¿Qué dijo Pablo? Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú no te consideras el peor pecador, no tienes que ir. Si hay un concurso de pecadores, dice Pablo, yo estoy en primera fila porque yo soy el peor pecador. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los buenos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los ricos espirituales, oraban, ayunaban, su accionar supuestamente era agradable a Dios, eran ricos. No, nosotros somos pobres, somos menesterosos, nos damos cuenta que no tenemos nada que dar a Dios, por gracia nomás nos ha tomado, estamos libres de pecado, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Ahora ya tienen el contexto, ¿no? Ahora trabajen. Así tienen que estudiar, hermanos. Primero, el propósito. ¿Por qué enseña esto? ¿Por qué enseña conos o de otra forma? Con parábolas, o utiliza figuras, o lo hace de forma... ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo? Ahora ya sabemos por qué, ¿no ven? Porque lo estaban acusando de que él se junta con pecadores y no con buenos. Se junta con enfermos y no con sanos. Malas nuevas. Todo el género humano es enfermo por el pecado. No hay uno que sea sano. Todos estamos en pecado. Por cual todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. No hay buenos. No hay sanos. Si es que no les ayudaba, podríamos habernos quedado hasta las 7, creo, y 8. Y nada. Desde hoy, de nuevo, el grueso de la enseñanza lo voy a hacer en virtuales y una hora voy a utilizar para enseñar y la otra para parte práctica. Es la única forma que vamos a tener resultados, ¿no? Haciendo. Oyendo, se aprende. Viendo, se aprende más. Haciendo, se aprende multiplicada a la enésima potencia. Me gusta el segundo grupo. Trabaja en grupo. El primero y el tercero son bien individualistas, autónomos, cada quien por su lado. Ahorita vamos a unirnos. Sí. Así que vengan con sus Biblias, con todo. Si tienen Biblias de estudio, igual tráiganlas. ¿Ya? En las presenciales. Vamos a trabajar algo.
Conclusiones, dice. Si tienen dificultades, vean los videos de las clases anteriores. ¿Lo ven? La ventaja que ustedes tienen que todo está grabado. Para la siguiente clase presencial me van a interpretar de las 7 parábolas de Mateo 13, 2. Y pónganse de acuerdo para que no sean las mismas. Cuidado que todos me interpreten. Salvo, ya no está encarcelada la parábola del sembrador y del trigo y la cizaña, porque han sido interpretadas por el Señor. O sea, son 5 parábolas, ¿verdad?
Seis minutos más, está bien, ¿no? Vamos a en 15, 1, 2, 3.
2 minutos más. Los de virtual, por favor, igual tienen que hacerme su interpretación de las parábolas de Lucas 15, las 3 parábolas. ¿Listo? ¿Quién ya está listo para salir? Sean valientes, esfuércense. Moneda perdida ya está. Oveja perdida. Entonces ustedes están perdidos. ¿A quién simbolizaba o representaba? Puntos de referencia. El hijo mayor. ¿Y a quién el hijo menor? Al fariseo. ¿Y el menor? A los publicanos y pecadores, ¿lo ves? Son puntos de referencia. En la congregación sería, por ejemplo, el hijo mayor sería uno que se ha convertido, no debería tener celos o uno que ha nacido en la iglesia, entre comillas. No debería tener celos de alguien que sea miembro recién a conocer al Señor. Adelante. Ya, adelante. Defiendan sus trabajos, si no van a tener cero. Adelante, moneda o oveja. Moneda o a la moneda. Adelante, vamos. 3 minutitos.
Adelante, escuchemos. La parábola de la moneda perdida que está en Lucas 15, 8 a 10 dice, o qué mujer que tiene de 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozad conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Primero hemos encontrado el propósito de la parábola, que dice que Cristo no es indiferente. Y esto nos muestra en el capítulo, al inicio del capítulo 15, en el verso 1, donde nos muestra que estaba siendo Jesús juzgado, criticado por los publicanos, por los fariseos, por la gente, por los fariseos que estaban murmurando y que estaban criticándolo. Entonces Jesús quería demostrarles que en esta parábola, enseñarles que él no era indiferente hacia los pecadores, ¿ya? Por eso también es que en aquel tiempo la mujer casi no era tomada en cuenta, como sabemos la historia, ¿no? Pero Jesús les dice, si una mujer, dice, entonces ahí también les ha dado una igualdad, de que también la mujer también estaba incluida. ¿Qué nos enseña la parábola? La parábola nos enseña que la actitud del Dios Padre es una figura hacia los pecadores, nos enseña el valor de las almas. Y aunque fuera una, nos va a buscar, es el volverlos a traer, recogerlos. El dracma, lo que simboliza el dracma es la pérdida, en sus faltas, simboliza a los que están perdidos en sus faltas como pecadores que no reconocen, en su condición pecaminosa y no están, no reconocen, están alejados de Dios y no lo saben y necesariamente necesitan ser buscados. Cuando dice enciende la lámpara, dice, en ahí nos podemos encontrar que nos refiere, la lámpara es la palabra y la guía del Señor y la enseñanza que Él nos da. El dracma en su significado es un valor, es un significado material que tenía en la plata y su valor era aproximadamente 3,5 gramos de plata. Entonces, en todo esto, pastor, no sé si lo escucho bien. Ok, ¿sacó sus nombres, no ven? No, todavía. Pónganle los nombres. Ya pasó. De nuevo, no cometan el error de darle significado a todo. Cuando hay un punto de referencia, sí, ¿ya? Pero por ejemplo, en cuanto a la parábola de la moneda perdida, no le den significado a todo, ¿ya? Tiene una verdad central, lo dijo la hermana, ¿no ve? Pero no le den si no estarían alegorizando, ¿ya? Adelante, ovejas. Tienen que entregarle su trabajo con sus nombres. Lucas 18. Lucas 15. Amén, hermanos. Parábola de la oveja perdida. Lucas 15, del 1 al 7. Nosotros lo hemos dividido en casillas donde Jesús divide a los publicanos, pecadores, fariseos y escribas en dos grupos. A los publicanos y pecadores son los que oyen. Los fariseos y escribas son los que murmuran. Entonces hablan de ellos que Jesús recibe y come con ellos. Y Jesús lo que hace es dividirles en dos grupos. Un grupo de
de 99 ovejas y la otra que está perdida. Las 99 representan a los justos que no necesitan arrepentimiento. A la primera, a la una perdida, representa el pecador que se arrepiente. Entonces va el Señor en búsqueda, pero no va de las 99, sino en una. Le encuentra, ¿a quién le encuentra? A la oveja que representa el pecador. Y hay gozo en el cielo, que sería el punto principal. Sus nombres, por favor. Me entregan. Adelante, hijos pródigos. O hijos prodigios. Gracias, hermanos. De nuevo, no ceda a la tentación de darle significado a todo. ¿Ya? Es bien tentador, ¿eh? Es bien tentador, pastor. No se olviden de la lista. La lista, ¿quién tiene la lista? Ahí estaríamos un montón de preceptos. Sí, salimos alegorizando. Ya, hermanos, a nosotros, al grupo, los cuatro, nos ha tocado la palabra del hijo pródigo, ¿no? Que está en Lucas 15, del 11 al 32, ¿no? El porqué de la parábola, bueno, el contexto es porque Jesús estaba cerca de los pecadores y publicanos, y ahí estos le escuchaban. Y bueno, la envidia, la murmuración y el juzgamiento de los fariseos y escribas era latente en ese momento, ¿verdad? Con calma más, hermano, con calma más. Ya, el por qué ellos mismos decían, bueno, ¿por qué este maestro que está acerca de pecadores, comiendo y escuchando, ¿verdad? Por el orgullo mismo. ¿A quién está dirigido esta parábola? ¿Verdad? Como la multitud solamente oía, estaba dirigido esto a los fariseos y escribas. Esto según Lucas 15, versículo 2, para que estos tal vez pudieran entender por medio de esta parábola. ¿Para qué la parábola? Es para arrepentimiento de los pecadores, ya que los fariseos no necesitaban arrepentirse. Esto lo encontramos en Lucas 15, el mismo versículo 7. ¿Ya? ¿Quiénes intervienen en esta parábola? Bueno, según dice, un padre, un hijo menor, y secundario, un hijo mayor. ¿Cuál es la idea central? Es que un pecador pasa de muerte a vida, pasa de ser perdido a ser hallado, según Lucas 15, 32. ¿Ya? Ese sería, hermano. ¿Está con nosotros, hermano? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Tenemos todavía tiempo porque otro profesor se ha atrasado. Hay un libro justo de John MacArthur, Memorias de dos hijos, que justo interpreta la parábola del hijo pródigo. Y es un libro de unas 200 páginas más o menos. ¿Ya? Les voy a pasar el PDF. ¿Perfecto? ¿Ya? Y la van a leer. De nuevo, yo sé que es bien tentador, pero no le den significado a todo. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, sí hay puntos de referencia. ¿Lo ven? En la de la moneda, no. La mujer, la luz, no hay puntos de referencia. Por ejemplo, el hijo mayor que es obediente, fiel, que se queda con el padre, su punto de referencia sería ¿quién? Los fariseos, ¿ves? Los escribas, los supuestamente buenos y justos. El hijo menor que ha pedido la herencia, se ha ido a vivir perdidamente, ya dilapidado los pies de su padre, ¿a quién se presenta? A los publicanos, a las prostitutas y a los pecadores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la verdad central? Vamos a ir viendo acá con las diapositivas, ¿ya? Si observamos cuidadosamente las tres parábolas del capítulo 15 del Evangelio según Lucas, notaremos lo siguiente. La parábola de la oveja perdida concluye con la expresión siempre. Vean, ¿dónde concluye? ¿Dónde comienza? Muchas veces en la conclusión o al comienzo está la idea. ¿Ya? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Ahora ahí, por ejemplo, el Señor Jesucristo está siendo medio irónico, ¿no? ¿En qué aspecto? Los escribas y fariseos se creían justos, se creían buenos y se creían
agradaban a Dios, eran agradables y tenían ya un lugar asegurado en el reino de Dios. Malas nuevas. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, porque cuando todos pecaron y están apartados de la gloria de Dios, no hay ningún justo. Y los más pecadores son aquellos que se creen justos, ¿no? Los que se mueran los buenos. ¿Quiénes son buenos? Los fariseos, los escribas de la ley, los maestros de la ley. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ya les da la idea. ¿Cuál es la verdad central? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Jesús narró estas tres parábolas? Lucas 15, 1 y 2, ¿no ve? Porque el Señor Jesucristo comía, andaba con publicanos y con pecadores y rameras. Y los fariseos y escribas, ¿qué le dijeron? Este anda con pecadores y publicanos. ¿No? Se dice el Mesías, se dice el Cristo, se dice el ungido, y anda con pecadores. Dime con quién anda, se diría quién es, pues díganlo, ¿ve? Entonces acusaban a las personas y aún al Señor Jesucristo. Pero evidentemente, ¿cómo voy a ser luz? ¿Cómo voy a ser sal? ¿En la iglesia o en el mundo? Con los pecadores, ¿lo ven? No me voy a conformar a ellos, no me voy a vivir con ellos como ellos, pero voy a dar testimonio, siendo luz, viviendo una vida de santidad y siendo sal, dando el sazón, no de boliviano, no de bolivarista bastonguista, sino del reino de Dios. Soy hijo, y si hijo de Dios y soy ciudadano del reino de Dios, debo dar esa sazón, ese sabor del reino. ¿Dónde? A un mundo perdido y en oscuridad, evangelizándolos y llevando el evangelio. Yo no estoy de acuerdo en campañas evangelísticas. ¿Cómo se hace el evangelio? Persona a persona. Así se hacía en el primer siglo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde vives? ¿Dónde te desarrollas? Ahí tienes que ser luz y sal y llevar el evangelio. Testimonio y llevar el evangelio. Pregonar el evangelio. ¿Se dan cuenta? Porque una campaña es una vez al año, pero eso es permanentemente, ¿sí o no? Con tu vida y con tus palabras, siendo ejemplo y siendo luz y sal. Eso es difícil, ¿no? Es la forma. Así hacía la iglesia primitiva. La iglesia de Roma no fue fundada ni por Pablo, ni por Pedro, ni por ningún apóstol. Fue levantada por aquellos que escaparon cuando se despertó la primera persecución. ¿Y cuándo se despertó la primera persecución? Hechos 8, cuando apedrearon y mataron a Esteban, ¿ves? Ahí todos se esparcieron y todos volvieron a sus lugares. Y muchos judíos comerciantes que volvieron a Roma volvieron con el evangelio. Llevaron el evangelio. No solamente llevaron sus mercaderías para vender, llevaron y comunicaron el evangelio. Así se levantó la iglesia de Roma. Y así tenemos que llevar el evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, siendo luz y sal, confrontándolos, llevando las buenas nuevas y anunciando las buenas nuevas de reconciliación. Somos embajadores de Cristo, según la Corintios 5. ¿Sí o no? ¿Qué estamos llevando el mensaje? Reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Reconcíliense con Dios por medio de Cristo. Yo creo que también eso quisiera hacer Jesucristo, ¿no? ¿Por qué se juntaba con pecadores, prostitutas y publicanos? ¿Porque era un pecador? No. Porque tenía que ser luz a un mundo en tinieblas. Ahora, no son que hay 99 justos, no hay ninguno justo. Y todos estamos en tinieblas y todos somos pecadores. Y todos estamos enfermos con la enfermedad del pecado. Aquel que se cree justo son los peores, ¿no? Son tan llenos de orgullo que realmente solo un milagro va a hacer que ese corazón esté dispuesto para el evangelio, porque se creen buenos. ¿Ya? Siempre vean al comenzar la sección o al terminar. Ahí puede estar, ahí por ejemplo está el punto central de la parábola. ¿Qué verdad quiere enseñarles? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahorita voy a dar la idea central de las tres parábolas. En la parábola de la moneda perdida también concluye diciendo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 15:10. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está la verdad espiritual que está enseñando.
una ama de casa o una persona, sobre todo si estamos en condiciones de necesidad, cuando encontramos un dinero que hemos perdido, ¿no nos alegramos? ¡Ay, Señor, gracias! ¿Se dan cuenta? Nos gozamos. Aquellos padres que tienen un hijo rebelde, un hijo que se ha criado en la iglesia y se ha apartado, cuando vuelve y se arrepiente, ¿no se llena de gozo? ¿Cuánto más Dios, cuando un pecador se arrepiente, no se llena de gozo? Y nosotros no deberíamos llenarnos de gozo y ser luz y sal y llevar el evangelio a esas personas que están muertas, que están en la oscuridad y con un destino de perdición y muerte eterna, que su destino es estar alejados de la presencia benévola, amorosa, misericordiosa, llena de gracia de Dios, y estar expuestos por la eternidad a la presencia judicial, punitiva y llena de ira de Dios. ¿No tenemos dolor por ellos? ¿Se dan cuenta? Esa es la verdad central de las tres parábolas. Es que realmente Dios se llena de gozo cuando un pecador viene al arrepentimiento y realmente ya ha sido liberado de la ira de Dios, del juicio de Dios, y el trono de gracia está dispuesto a entrarse a la persona y obra de Cristo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, toda parábola tiene una verdad central que está ilustrada por una historia terrenal. Y en el mismo pasaje te va a dar esa verdad, como hemos visto. En los versículos nos ha dado ese punto central para interpretarlo, ¿ve? O sea, ¿qué quería enseñar? ¿Se dan cuenta? Y nos damos cuenta igual por el contexto, el propósito. Y el propósito es respondido, ¿no? ¿Perfecto? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Entonces, no se olviden. Vean bien dónde comienza. Vean el contexto. Vean el propósito. ¿Por qué está este relato? ¿Por qué está esta parábola? ¿Por qué está esta confrontación? Dependiendo de qué sección sea. ¿Por qué? ¿A quiénes va dirigido? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condición? Y en el caso de las parábolas, ¿por qué está utilizando estas historias? ¿Ya? ¿Y qué verdad? Una sola verdad. ¿Te has dado cuenta? Las tres parábolas tienen una verdad. Y de las tres parábolas se extrae una sola verdad. Hay regocijo en Dios cuando un pecador se arrepiente. Y es por eso que Dios se hizo hombre y murió sustitutivamente en lugar nuestro y resucitó. Se hizo, Dios lo levantó. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que debe creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no hubiera enviado a Jesús, si Jesús no se hubiera humillado, siendo Dios y haciéndose hombre, y hubiera sido puesto por Dios en la cruz, y todo su pecado cargado en él, y hubiera sido hecho maldición, y toda la ira y el juicio de Dios descargado en Jesús, y hubiera muerto en lugar nuestro y resucitado, no tendríamos esperanza. ¿Tendríamos esperanza? ¡No! ¿Cuál sería nuestro destino? Condenación, aniquilación, muerte, o estar por la eternidad en esta vida vana de pecado, de corrupción, de vaciedad, o estar muriendo sin nunca satisfacer por nuestro pecado mínimamente a Dios. ¿Se dan cuenta? Dios satisfizo en Cristo sus demandas por el pecado del hombre, plena y totalmente. Consumado es, sí, consumado es. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús resucitó. Ese sacrificio fue plenamente aceptado, y esas son las buenas nuevas que debemos llevar día a día, donde estemos, comenzando por nuestra Jerusalén, nuestro hogar, por nuestro barrio, nuestro vecindario, nuestro colegio, donde trabajamos, donde estudiamos, donde nos desarrollamos, en todo lado. Esa es nuestra función principal, llevar el evangelio. ¿Se dan cuenta? A tiempo y fuera de tiempo. Eso es una manifestación de amor. Amar a Dios sobre todo y al prójimo como uno mismo. ¿Y cómo se va a manifestar el amor? Llevando el evangelio a un mundo perdido. Porque la necesidad mayor del pecador, ¿qué es? Recibir el evangelio, las buenas nuevas de reconciliación entre Dios y los hombres. Paso 3. Se debe descartar el uso de la parábola como base para sostener o enseñar una doctrina que no tiene respaldo en otras partes de la Biblia. Eso ya vimos, ¿lo ven? De nuevo, nunca hagamos una doctrina en base a una parábola. La parábola de Lucas 15, las tres parábolas, ilustran una verdad y una doctrina
gozo cuando un pecador se arrepiente. Es algo que toda la Escritura lo establece. ¿Se dan cuenta? Y esta parábola lo ilustra de forma maravillosa, ¿no ven? ¿Sí o no? Sin embargo, pueden apoyar a doctrinas que se hayan claramente definidas en otras porciones bíblicas. Entonces, ¿cómo sé que he interpretado bien esa verdad única y central de la parábola? Si toda la Biblia está acorde a esa enseñanza, a esa doctrina. ¿Ya? ¿Perfecto? Muy bien. Por ejemplo, Lucas 16, 19 al 31 relata la historia de un hombre rico y de un hombre pobre llamado Lázaro. ¿Qué me lo lee? Lucas 19 al 31. Pastor, antes de que empiece, pastor, quería pedirle permiso, pastor. Ahorita me están llamando una actividad. Está bien, hermano. Ok, no se preocupe. Adelante, adelante. ¿Cómo sería su hermano? Ven que trasladar. No se preocupe, hermano. Adelante. Lucas 19, 16. Lucas 16, 19. Ajá. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera de los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es esa parábola? Y aparte de la parábola, hay una figura literaria en más que los pisos, ¿ven? Las virtuales. ¿Sí o no? Está representando por Moisés y los profetas. Tienen. Y les decía en la clase virtual del miércoles: ¿acaso están en su casa del rico con sus hermanos Moisés y los profetas? ¿Está Elías? ¿A eso se refiere? No, ¿verdad? La ley. O sea, el Antiguo Testamento, la Escritura, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Está hablando del seno de Abraham? ¿De qué está hablando? Es la ilustración de una sola verdad mediante el relato de una historia terrenal. ¿No ve? ¿Cuál es esa verdad central? El rico muere y es sepultado, pero es atormentado en llamas. Mientras que Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por ejemplo, esta parábola, con su uso e interpretación totalmente incorrecta, ha sido utilizada por el catolicismo. ¿En qué sentido? Lázaro, como era pobre, simplemente por el hecho de ser pobre, ya tiene esa vida eterna y ese gozo en la era futura. Mientras que el rico, por ser rico y haber gozado y disfrutado en esta era de todos los bienes, tiene un castigo. Y es una doctrina católica, ¿no? ¿Pero está hablando de eso? No está hablando de eso, ¿se dan cuenta? O sea, es una interpretación totalmente incorrecta
seas el menesteroso más grande, si no naces de nuevo, igual te vas a ir al infierno. Y seas el rico más grande, si naces de nuevo y hay arrepentimiento en tu vida y es una realidad la persona de Cristo, va a tener vida eterna, ¿no? ¿Se dan cuenta? No son esas circunstancias externas. No se puede afirmar que esta parábola enseña que los ricos se pierden y los pobres se salvan, porque porciones bíblicas como Juan 3, 16, 18 y 36 y muchas más que enseñan claramente que los seres humanos van al cielo por aceptar y confiar en Jesucristo como su único Salvador, o van al infierno por rechazarlo. O sea, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, la condenación está. Puedes ser descendiente de Abraham, circuncidado, con todas las ventajas de los judíos. Si no naces espiritualmente, igual estás condenado como cualquier publicano, como cualquier prostituta o pecador. Lo que la parábola en cuestión enseña es la consecuencia que sigue a una vida que tiene todo menos a Dios, y a una vida que sufre privaciones, pero tiene a Dios. ¿Qué dijo Jesús, análogamente hablando? De un hombre necio que tuvo un buen año y una buena cosecha, y multiplicó su cosecha y sus graneros fueron totalmente llenos, ¿no ve? Y el que decía consigo mismo: oh alma mía, construye más graneros y la próxima cosecha te irá 1000 veces mejor. O sea, disfruta. No sabes si tienes el próximo segundo vida. Necio. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿Te das cuenta? Puedes ser rico, puedes ser pobre, pero realmente Dios es una realidad en tu vida, o eres un ateo práctico, aunque te digas un teísta, simplemente literal, simplemente de palabras, ¿no? Por ejemplo, a mí me confundía este pasaje, ¿no? La segunda venida del Hijo del Hombre, o la venida del Hijo del Hombre, será como los días de Noé. De la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, Jesús nos lleva a la patología, las doctrinas de las primeras cosas, a Noé, Génesis, ¿no? Los hombres se casaban, se daban en casamiento, bebían y comían, hasta que vino el fin, con el diluvio, ¿no? Y todos perecieron. Yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver? ¿Qué de malo tiene casarse, comer, beber una Coca-Colita? No tiene nada de malo, decía, ¿no? Pero, ¿sabes cuál es eso? Está hablando de cosas habituales, de cosas que hacemos todos los días, ¿no? Normales. Pero ¿cuál era el problema? Lo hacían todo esto, pero dejaban fuera de la ecuación a Dios. Dios no era su centro, Dios era irrelevante, Dios había sido desalojado. O sea, eran ateos prácticos, aunque se decían cristianos, hijos de Dios, de la simiente mesiánica, pero no tenían a Dios presente. Todo, Jesús es tú, no solo tu Salvador, es tu Señor. Y todo lo que hagas tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Comáis o bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué me caso? Es que solteros, solteras, ¿para qué se casan? ¿O se van a casar? Es que tengo una necesidad tan grande, mi corazón está vacío, necesito un compañero, necesito alguien que me cuide. No, te casas para la gloria de Dios. Estudias, te autorrealizas, tienes una casa, tienes bienes materiales para la gloria de Dios. Es nuestro fin, nuestro propósito, la gloria de Dios. ¿Para qué tengo hijos? Para la gloria de Dios, ¿sí o no? Y si no estás viviendo como un ateo, aunque te digas cristiano, porque has dejado de lado a Dios y Dios no es preponderante y no es tu base. ¿Se dan cuenta? ¿Acá qué está hablando? Está hablando que la futilidad, lo vano de una vida, ya sea en riqueza o en pobreza, sin tener en cuenta a Dios, sin que Dios sea tu centro y tu fundamento. ¿Se dan cuenta? Y realmente la bendición, más allá de las condiciones de pobreza, de humildad, de necesidad, pero siendo una realidad presente con Dios y siendo el fundamento de tu vida, de tu hogar y de todo, Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. ¿Perfecto? Entonces es lo que hace la diferencia. En vano trabajan los edificadores. Si Jehová no edifica la casa, en vano lo hacen, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si Dios no es la base y el que edifica tu vida, tu matrimonio, tu hogar, todo, y es una realidad Cristo y su obra, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? O no tenerlo, de nada. ¿Qué puedes dar por tu alma? ¿Qué puedes dar por tu vida eterna? Nada. Lo más importante que es realmente colocar sobre todo a Dios y reconocer que solamente en Cristo y su obra tengo
de nuevo esa restauración de comunión, de intimidad y de vida eterna, y estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me dio vida. ¿Se dan cuenta? Es la verdad central. ¿Perfecto? ¿Ok? No se olviden, para la siguiente clase, ¿qué tienen que hacer? 2 parábolas, dejando de lado la parábola del sembrador y del trigo y la cizaña. Eso ya no. O sea, de las 5 parábolas de Mateo 13, 2 parábolas me interpretan, como ya hemos visto. ¿Ya? Y la siguiente clase me entregan. ¿Perfecto? Y no tienen que ser las mismas parábolas, pónganse de acuerdo entre ustedes. ¿Qué parábolas van a interpretar? ¿Ok? De nuevo, el contexto es muy importante. El contexto te va a situar dónde estás parado. ¿Qué es el contexto? Hoy día, por ejemplo, ¿qué partido hay? Ya sé quién se arrepiente de haber venido a clases, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el partido? ¿Real Madrid? Borussia. Se va a entregar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer al llegar a la casa? ¿Sí o no? O digamos, si llegaríamos a ver el tiempo. ¿Quién está ganando? Si no estaríamos en la luna, ¿no? El contexto es eso. Es informarte lo que está pasando en ese pasaje. Es eso. El contexto anterior y posterior te va a dar toda la información para que puedas interpretar de forma correcta ese pasaje. ¿Ya? ¿Perfecto? Si no, no vas a ver dónde estás parado. Paso 5. También es muy útil considerar la introducción y la conclusión, como las parábolas de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 2, versículo 10, capítulo 16, 14, 15 y 19, 11. Por ejemplo, en Lucas 15, 1 y 2 nos dio el propósito, ¿no ve? ¿Por qué el Señor Jesucristo narró las 3 parábolas? De la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. ¿Por qué? Porque los fariseos criticaban al Señor porque se juntaba con pecadores publicanos y prostitutas. Pero Él vino a salvar lo que se había perdido, pues. Tenía que estar con ellos para llevarles el evangelio y ser luz, ¿no? No se estaba conformando a ellos, sino les estaba llevando las buenas nuevas. ¿Se dan cuenta? No es tan difícil, ¿no ven? Desde ahora, los sábados vamos a trabajar así. Y voy a dar harta parte práctica. ¿Se aprende mejor, no ven? ¿O no? Paso 6. Se debe poner cuidadosa atención a la interpretación que el Señor hace de las parábolas. Por ejemplo, tenemos puntos de referencia. ¿Por qué yo les dije, por ejemplo, puntos de referencia? Ustedes, por ejemplo, ¿qué han hecho? Me han alegorizado mucho. Le han querido dar simbolismo a la mujer, a la moneda, a la luz. No. Tengo que estar seguro que es un punto de referencia, que la Escritura me está dando un punto de referencia. Por eso lean una y otra vez cómo interpreta Jesucristo en Mateo 13 la parábola del sembrador y del trigo y la cizaña. ¿Ya? Ahí Él no está dando, no está dando significados a todo, no está dando puntos de referencia. ¿Se dan cuenta? Es otra cosa eso. ¿Ya? En Mateo 13, 18 al 23, el Señor explica el significado de la parábola del sembrador. Mateo 13, 1 al 9. También en Mateo 25, 13, el Señor interpreta en pocas palabras la enseñanza o significado de la parábola de las vírgenes, que consiste en velar para la venida del Señor. Mateo 25, 11 al 12. ¿Se dan cuenta? Jesucristo nos muestra cómo debemos interpretar las parábolas. Así que estudien esos pasajes de forma bien, pero bien profunda, y estudienlo una y otra vez para que sepan cuáles son los pasos que el Señor ha seguido para poder interpretar parábolas. ¿Ya? Y estamos siguiendo esos pasos, ¿no ven? ¿Perfecto? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Paso 7.
el siglo XXI. En el Antiguo Testamento fue antes de Cristo. 4.000 años o menos, pero es una distancia pues cronológica abismal. Del Nuevo Testamento más de 2.000 años. En cuanto a distancia geográfica, no estamos acá en Sudamérica. La Biblia se escribió en el Medio Oriente, en Asia Menor, ¿sí o no? O sea, hay un abismo de la parte geográfica, en una cultura totalmente diferente. Nosotros entendemos, por ejemplo, la cultura de los cambas. ¿Ya? Mi esposa es haitileña, de Cochabamba, ¿ya? Y cuando era joven, ella nació en la diosa Amor, es la diosa Amor de la UCI. Y ella de Haití se fue a la diosa Amor de Miraflores. Entonces, muy jovencita. Y justo a fin de año, le invitaron a los jóvenes, ¿no? Le dijeron, esta noche en mi casa va a haber una picada. ¿Ya? Y ella estaba pues feliz, que es una picada. Y llega pues Nochebuena, va y le da la picada. Y le dice, una triste sopa. ¿Por qué? Porque en Haití la picada es un lechón al horno. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en Haití, en San Juan, nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños de cristiano, hacíamos una fogata y saltábamos, ¿ves? No había jarros, no había nada de esas cosas, chispitas, bombitas y demás cosas, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Pero en Haití, por ejemplo, se vayan con agua fría en la noche. En San Juan, o sea, son medio popis, ¿no ven? Pero no están cerca de Sucre, ¿ya? Que escuche nomás, no voy a volver el sábado. Puede ser promocionada la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, nos tiene que explicar para que entendamos esas costumbres, ¿no ven? ¿Cuánto más de la Biblia? Es otra cultura, otras costumbres, otra historia. Debo llenarme de toda esa información para poder entender de forma correcta. O sea, yo cuando me acerco al Antiguo Nuevo Testamento, no tengo que leer como paseño, tercermundista, estronguista, chakra. ¿Ya? Ok. Sino como entendían los oyentes originales del Antiguo o del Nuevo Testamento. Para eso debo llenarme de toda la información y allanar todo para que pueda interpretar de forma correcta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya me dado la lista todo, ¿ven? Ustedes van a hacer el banco, por favor. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos de nuestra clase. Amado Padre, Señor, te doy gracias, Señor, en este tiempo. Realmente, Señor, ha sido una clase gratificante, Señor, por enseñarnos más. Padre, Señor, bendice, Señor, a cada maestro, Señor, el pastor, Edwin, Señor. Realmente tú nos puedes, Señor, sabiduría en eso, para exponer tu proceso de palabras, Señor. Y a nosotros, Señor, para que escuchemos, entendemos, Señor, reflexionemos en tu palabra, amado Padre. Gracias, amado Padre, Señor, y hasta una próxima sesión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los espero el día miércoles de 7 a 9:30 y el próximo sábado. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendiciones, ¿ya? Y nos vemos. Y no se olviden, perdón, sus textos hasta la página que les dije, ¿no ven? Y ahora ya voy a dar de nuevo hasta qué página estamos. ¿Ya? Diapositivas. Un mensajito, ¿ya? Yo soy medio olvidadizo. Pastor, una consulta. Por ejemplo, como usted decía, es verdad, por ejemplo, entender cómo era en ese tiempo, entonces tenemos que recurrir a libros de historia. Yo les voy a enviar. Por favor, pastor. Todo eso les voy a enviar. Porque ahora que hacemos, digamos, hermenéutica u otra, Sí. pues incluso en los evangelios, Sí. es necesario que Es necesario. sí, historia, judía, Cultura, todo eso. Les voy a enseñar todo eso. ¿Ya? Ok, hermanos. Los dejo. Que el Señor los bendiga. Sean felices individualmente, pero ya sean como son. Bendiciones. Gracias.